Eh, ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí estoy compartiendo con ustedes? Sí. Sí. Pues ya. Ustedes están viendo ahí toda una pantalla grande que dice vigas. La pantalla completa no, solo un trocito. Solo un trocito. ¿Y ven toda la pantalla? ¿Y ven toda la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Pues bien, chicos, hoy día nosotros vamos a hablar vamos a hablar de las cargas. La clase de hoy se refiere a la estructura. Y yo le he puesto allí en el Classroom unas consideraciones como material de trabajo sobre las estructuras y sobre los cálculos. Pero entre los cálculos nosotros tenemos que manejar la parte que corresponde a vigas. Y aquí en esta parte que tenemos vigas es donde nosotros mostramos cómo se calculan las reacciones y cómo se clasifican las cargas y todo eso. Es por esta razón que yo le voy a presentar esta parte de las vigas, que es prácticamente las estructuras que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Entonces, además del material, pues yo más tardecito voy a subir estas diapositivas para que tengan al alcance de todos ustedes. Ya saben que me pueden interrumpir cuando ustedes consideren pertinente. ¿Ok? Pues bien, cuando nosotros hablamos de las cargas sobre una estructura, en este caso una viga, tenemos que pensar que las vigas, como son horizontales, siempre tienden a ser flexibles, siempre tienden a flexionarse. ¿Sí? Y más que estirarlo o acortarlo, o sea, más que de que exista tensión o compresión, normalmente siempre se están doblando, siempre se flexionan por el peso. Ustedes saben que, por ejemplo, en una casa, cuando hay una columna y una casa se viene abajo, la viga no es que se hace más chica ni que se estira, sino que se dobla. Y esa parte de flexión en un determinado momento se rompe y ese rompimiento traslada el esfuerzo a que se convierta a que el esfuerzo se convierta en una deformación. ¿Okay? Tengo que salir un momento porque como siempre hay personas que vienen después y alguien me está pidiendo acceso. Ok, yo espero que no haya más interrupciones para continuar. Entonces, dentro de esas consideraciones, íbamos por aquí, ¿verdad? También hay que decir que las vigas normalmente van en una posición horizontal, las estructuras son horizontales, pero las vigas a veces son diagonales. No siempre, siempre deberían ser horizontales, pero a veces son diagonales. Y cuando hablamos de estructuras en sí, las estructuras sí pueden ir verticales, horizontales, diagonales, etcétera, tal como lo explica el material que le dejé en el aula de clase. Entonces, generalmente las cargas que resultan de la fuerza de la gravedad y actúan sobre una viga son verticales. ¿Por qué? Porque normalmente esa viga va a resistir un peso que viene desde arriba hacia abajo. ¿Okay? Ese peso en las estructuras, cuando se trata de peso que nunca va a variar, que es permanente, se llama carga muerta, y cuando es peso variable, por ejemplo, el de la gente, a veces uno hace una terraza y de pronto en esa terraza mete a 100 personas. Esas 100 personas pasarían a ser el peso vivo, o sea, que están en un momento, pero que en otro momento no están. Entonces, cuando nosotros calculamos la viga, debemos calcularla para
el peso que va a llevar de manera permanente, pero también para el peso eventual. O sea, debemos hacer la sumatoria de ambos pesos para saber el soporte de la viga. Cuando nosotros analizamos vigas, debemos tratar de conceptualizarlo. Entonces, se llama viga a un miembro estructural que descansa sobre apoyos, situados generalmente en sus extremos y que soporta cargas transversales. Entonces, dentro de un momento, vamos a hablar de lo que son apoyos y lo que es carga transversales, en todo tipo de cargas. La fuerza que una viga soporta son las cargas que van siempre hacia abajo, y como la viga está apoyada en algo, tiene unos apoyos, eso se llama, esos apoyos hacen fuerzas hacia arriba. Voy a salir de aquí porque creo que es necesario entrar, hacerle una explicación al respecto. Veamos qué nos dice Hidro. Ok, aquí estamos pizarras. Hablamos una cualquiera. Ok. Hagámonos un espacio aquí con estos cálculos para poder hacerle una explicación más o menos de lo que estamos hablando. Ok, aquí estamos. Bueno, cuando nosotros hablamos de estructuras, vamos aquí a dibujar unas estructuras. Las estructuras pueden ser verticales, como las columnas, pueden ser cuadradas, como los plintos que llevan las columnas. Si esta fue una columna, la base, ¿verdad? Si tenemos acá otro plinto, y sobre este plinto tenemos una columna, para resistir un peso, vamos a tener que montar una viga aquí. ¿Ok? Entonces, lo que le explicaba es que las fuerzas de las vigas siempre son fuerzas que van hacia abajo, en este sentido. ¿Ok? En este sentido. Y estas fuerzas la ocasiona o el peso muerto o la carga que tiene encima la viga. Entonces, las vigas, ¿cómo reaccionan? Las vigas van a reaccionar de otra manera. Las vigas van a reaccionar de esta forma, eh, para ver las reacciones que tenemos aquí. Son reacciones que tenemos déjenme escribir, reacciones en Y, ok. Reacciones en Y. Pero asimismo, sobre este punto, vamos a tener nosotros otro comportamiento. Por ejemplo, esta viga aquí podría moverse para los lados. Y esto sería una reacción en X. Una reacción en X. ¿Ok? Ahora,
Eso es lo que más o menos ocurre en las vigas. Ahora, si el peso de la viga va aquí, por ejemplo, va aquí, ¿qué va a ocurrir con la viga? Esta viga aquí, en vez de acortarse o de alargarse, esta viga va a comenzar a flexionar. O sea, que va a tratar de hacer esto. Va a ponerse así. Va a flexionarse hacia abajo. Esto de aquí va a bajar. Porque los apoyos no, los apoyos son estos, ¿verdad? Estos apoyos están haciendo una fuerza para arriba, pero este de aquí está haciendo una fuerza para abajo. Entonces, como esto está haciendo una fuerza para arriba, lo más lógico es que yo debería aquí haberme dibujado también una flechita que vaya hacia arriba. Y eso sería una reacción en Y. Entonces, sería una reacción en Y. Y obviamente que esta reacción en Y, esta reacción que está aquí en Y, va a depender de este punto o de este punto de acá. Es por eso que nosotros cuando vemos una estructura, aquí por ejemplo va a decir A, el punto A, y acá va a decir el punto B. Quiere decir el punto B. Quiere decir esto que nosotros calculamos la reacción en X en A y la reacción Y en A, o la reacción Y en B. ¿Por qué lo pongo así? Porque ya ahorita vamos a ver, dependiendo del tipo de apoyo, cuál es el comportamiento que tiene. ¿Ok? Entonces, bajo esta particularidad, ya avanzamos por aquí. ¿Okay? Entonces, la fuerza que soporta una viga son las cargas que siempre van hacia abajo, que es el peso que va encima de la viga, y la fuerza de apoyo que sostienen a la viga, que siempre van hacia arriba. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del tipo de carga. Las cargas consisten en todas las fuerzas aplicadas que actúan sobre la viga. Normalmente van encima de la viga o al lado de la viga. Entonces, hay cargas que se llaman carga concentrada, otras que se llaman carga uniformemente distribuida, otra que se llama carga variable distribuida uniformemente y otra que se llama carga momento o par. ¿Ok? Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, este gráfico que ustedes están viendo aquí es la representación de los apoyos de una viga. Siempre la viga va a ser una línea horizontal. Cuando esté el apoyo así en forma de un triángulo, con esta rayita debajo, significa que es un apoyo que está empotrado. Y cuando hay un círculo y abajo está la rayita con las demás rayitas diagonales, significa que este es un apoyo móvil. O sea, este apoyo es móvil, mientras que el apoyo de acá es un apoyo empotrado. La flecha que va hacia abajo es el vector que determina el peso, o sea, que determina la carga. Por eso aquí se llama P, que se llama peso. ¿Ok? Y bueno, ya le dije que la línea horizontal representa la viga. Esto es porque todos los gráficos que vamos a ver o las líneas que vamos a ver de ahora en adelante con relación a esto van a ser parecidos. Entonces le explico qué es lo que significa. ¿Ok? ¿Cuándo hay una carga concentrada? Cuando existe un peso que abarca un área relativamente pequeña. O sea, por ejemplo, hablemos de que yo tengo una viga y en esa viga tengo una caja fuerte. Okay, la caja fuerte está en un lugar determinado y de ahí no se mueve, entonces eso es una carga concentrada, porque solo se encuentra en ese lugar. ¿Ok? Entonces, la carga concentrada se representa por medio de un vector denotado como P. Esto se le expresa en kilogramos, toneladas o newton. Siempre va a ser así. ¿Ok? Ahora, aquí donde está la flechita en P,
es porque el peso está prácticamente concentrado aquí. Pero si el peso estuviera en otro lugar, bueno, también pondríamos la flecha en otro lugar. ¿Y por qué tenemos que poner la flecha donde está el peso concentrado? Porque nosotros siempre lo calculamos de acuerdo a la distancia. No se olviden que el peso lo que va a tratar de originar aquí son momentos, o sea, giros en la viga. Y para calcular los giros, siempre se calcula la fuerza por la distancia. Entonces, dependiendo, si yo estoy haciendo relación al punto de donde está el apoyo empotrado o si estoy haciendo referencia con relación al punto que está movido. Entonces, ten en cuenta que hay diferentes distancias, por lo tanto, los componentes y las reacciones van a ser diferentes. Ok, hay una carga que se llama uniformemente distribuida. Eso significa que la carga, que aquí está representada con este rectángulo, es una carga que ocupa ya no solo un punto en la viga, sino que ocupa un espacio, una longitud en la viga. ¿Okay? Todas las cargas que son uniformemente distribuidas se van a representar así, en forma de un rectángulo. Entonces, tal como nosotros ya lo estuvimos viendo en los centros de gravedad y en los momentos de inercia, a este rectángulo le vamos a calcular, para calcular nosotros la base tenemos que dividirla para 2. O sea, que si yo cojo la base y la divido para 2, va a ser igual a base sobre 2, ¿verdad? Quiere decir que si esta base fuera 8, la medida que yo tengo que tomar aquí en X va a ser 4. ¿Para qué? Como esta carga tiene el mismo eje homogéneo, o sea que tiene el mismo peso aquí, acá, aquí, más acá y más acá, entonces en cualquier lugar que yo le tome tiene el mismo peso, por lo tanto yo voy a valorarla como una carga concentrada. ¿Y dónde pongo la carga concentrada? Pongo la flecha exactamente donde esta carga se divide en 2 partes. En este caso aquí tenemos una flecha, está marcada con la letra griega W, entonces estamos diciendo que aquí está el peso. ¿Ok? Entonces, esta carga que es uniformemente distribuida, si la dividimos para 2, podemos convertirla en una carga concentrada con la finalidad de que la podamos calcular mejor con los puntos respecto a su reacción. La otra carga es la carga que es variable distribuida uniformemente. Entonces, ten en cuenta que no es lo mismo una carga uniformemente distribuida que una carga variable distribuida uniformemente. Esta carga que es distribuida uniformemente ya cambia la figura geométrica, cambia el polígono de la carga, y esta carga se divide en 2 tipos, en cargas triangulares y en cargas trapezoidales. ¿Qué significa eso? Significa que ya la carga no es rectangular, ya no es la misma en todos lados. En un lado puede ser triangular, en el otro lado puede ser trapezoidal, y bueno, vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, las que son triangulares, las vamos a ver de esta manera. O sea que en algún lugar donde comienza, empieza en 0, y en el otro extremo es la máxima altura. Voy a salir un ratito de aquí de cargas triangulares porque parece que están, ustedes saben, en esto de aquí, no todo el mundo es consciente que interrumpe, y a veces llegan tarde, de vez en cuando es esto. Okay. Otro más. Bueno. Entonces, continuamos. Ok. Entonces estamos aquí en las cargas que son triangulares. Cuando las cargas son triangulares, vamos a utilizar el mismo principio de los triángulos que utilizamos para calcular el momento de inercia y para calcular el centro de gravedad. Quiere decir que si yo tengo una carga triangular sobre una viga, desde el lado en el que el triángulo me forma un ángulo de 90 grados, o sea, desde el lado del ángulo recto, yo voy a tomar 1/3 de la carga. ¿Para qué? Para allí aplicar el peso o la fuerza que está haciendo hacia abajo y hacerla una carga concentrada. Entonces, esta carga
si yo la miro desde el punto de vista del ángulo agudo, tengo que medir 2/3, y si la miro del ángulo recto, tengo que medir 1/3, ¿verdad? Allí va a ser precisamente la carga, el peso de la carga, y se vería como una carga concentrada, ¿ok? Entonces, cuando vemos un gráfico, si es triangular, después nosotros hacemos nuestro propio gráfico y vamos a encontrar sobre la viga una línea perpendicular hacia abajo, un vector hacia abajo, que va a significar la carga concentrada que está sufriendo la viga, ¿ok? Entonces, lo dividimos, le quitamos 1/3 del ángulo recto para encontrar el centro de gravedad de ese triángulo. Y cuando son trapezoidales, como en este caso, de 50, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que dividir la figura. Es por eso que, solo por estas razones, es que nosotros tuvimos que ver el capítulo anterior y dejarle ese grupo de deberes fastidioso ahí, de tanto que había que calcular, ¿ya? Pero era necesario, porque ahora tenemos este tipo de carga, y nosotros la podemos dividir en dos partes. La podemos dividir en la parte rectangular y la podemos dividir en la parte triangular. Y aplicamos el mismo principio. La parte triangular va a tener la base exactamente en la mitad, o sea, la base dividido para 2. Va a ser el punto de concentración de la fuerza de este trapecio. Y con relación al triángulo, hacemos lo mismo. 1/3 desde el ángulo recto, que en este caso estaría aquí, 1/3 hacia la izquierda, tendríamos nosotros aquí demarcado la fuerza concentrada. Entonces, en los casos anteriores, la carga variable distribuida uniformemente, en el caso de que sea trapezoidal, se la puede representar como carga concentrada equivalente en el centro de gravedad del trapecio. Entonces resulta más práctico aquí dividir esta figura en dos partes de esta manera. Quiere decir que yo aquí voy a tener una fuerza correspondiente a la parte inferior y acá voy a tener otra fuerza correspondiente a la parte superior. ¿Y cuando hay carga o momento par? Existe esta carga momento par cuando el peso que tiene hace que la viga tienda a girar o a hacer una torsión o hacer lo que le llamamos un giro o hacer lo que se le llama un troque, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esto, y aquí ya no vamos a calcular fuerza, porque lo que tenemos que calcular por el giro son los momentos. ¿Ok? Entonces, la carga de momento par se puede representar de dos maneras. Se puede representar o por un giro, o también, igual que cuando vimos un momento, se puede representar por un par de fuerzas. ¿Qué es un par de fuerzas? Es cuando yo tengo dos líneas paralelas haciendo fuerza en sentido contrario, pero de la misma magnitud. No sé si ustedes recuerden, cuando nosotros hablábamos de las llantas de los carros, cuando utilizábamos esa llave en cruz para poder aflojar las tuercas que tienen la llanta. ¿Okay? Entonces, como hablamos de un momento, las fuerzas Q y las fuerzas P, como son iguales, vamos a tener que calcular su momento calculando la Q por la distancia o calculando la P por la distancia. Siempre tenemos que saber que Q y P deben ser perpendicular, que la distancia debe ser perpendicular a Q y a P para que sea una distancia válida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que vimos nosotros los tipos de cargas, ahora veamos los tipos de vigas. Las vigas se pueden clasificar de varias maneras. Se clasifican o según el número de reacciones o según sus condiciones de apoyo. Ok, vamos a hablar primero de las reacciones. Las vigas, según sus reacciones, se van a clasificar en vigas estáticamente determinadas o en vigas estáticamente indeterminadas. Ya mismo hablamos de eso, de cada una. Y de acuerdo a los apoyos, se llaman vigas simplemente apoyadas,
vigas en voladizo, vigas con voladizos, vigas empotradas en un extremo y apoyadas en el otro extremo, vigas empotradas en los dos extremos y vigas continuas. ¿Ok? Pero primero veamos entonces las vigas estáticamente determinadas, ¿cuáles son? Son estáticamente determinadas cuando todas sus reacciones exteriores pueden calcularse usando solamente las ecuaciones de la estática. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0, cuando sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0, y cuando sabemos que la sumatoria de todos los momentos es igual a 0. ¿Y cuándo son estáticamente indeterminadas? Cuando tienen tres o más reacciones en sus apoyos. Entonces, como ya vimos la clasificación de las vigas, ¿cuáles son las determinadas y cuáles son las indeterminadas? Las indeterminadas van a ser las vigas empotradas en un extremo y apoyadas en el otro extremo, las vigas empotradas en ambos extremos y las vigas continuas. ¿Ok? Entonces también podemos decir cuáles son las vigas estáticamente determinadas. Son las vigas simplemente apoyadas, las vigas en voladizo, las vigas con voladizo. Estas tres son estáticamente determinadas y estas tres de acá son estáticamente indeterminadas. Ok, veamos que es una viga simplemente apoyada. Dense en cuenta que aquí ya le estoy graficando las reacciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí para entender primero el gráfico? Aquí tenemos un apoyo empotrado, acá tenemos un apoyo móvil, la línea horizontal de la viga, y P representa a una carga. ¿Qué tipo de carga hay aquí? Una carga concentrada. Entonces, cuando yo tengo una carga concentrada en una viga que está simplemente apoyada, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una reacción en X, aquí en este lado, tal como estaba graficando anteriormente, y voy a tener, por este peso, voy a tener una reacción hacia arriba que es en Y. ¿Ok? Esto con relación a este punto. Con relación al punto acá, la viga, como está empotrada aquí, no se me va a ir horizontalmente a ningún lado, solo va a tener reacciones en Y hacia arriba, porque el peso siempre tiene una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Entonces esta es la viga simplemente apoyada. Ahora, como es una viga simplemente apoyada, entonces aquí solo se puede aplicar fuerza, aquí no hay giro, aquí no hay momento. Y lo único que puede haber aquí es una flexión. Por eso nosotros estuvimos mirando lo que son los esfuerzos, y dense en cuenta que aquí ya estamos uniendo prácticamente todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Ok. ¿Qué es una viga en voladizo? Dense en cuenta que es cuando está sujeta solamente en un extremo, de tal manera que su eje no puede girar en ese punto. Aquí tenemos una viga en voladizo. Dense en cuenta que yo aquí tengo reacción en... Primero hablemos del peso. Aquí tengo una carga. ¿Qué carga es esta? Es una carga distribuida uniformemente, ¿verdad? Pero además de esa carga distribuida uniformemente, yo tengo también una carga concentrada en el abaca, dense en cuenta, aquí está P. Y como esta viga está en voladizo, entonces, ¿qué se supone que hay aquí? Esta viga está empotrada en el voladizo, y primero que va a haber una reacción Y hacia arriba. Como esto de aquí no tiene acá apoyo, va a haber una reacción en X hacia la izquierda, pero además de esto, si este peso le gana al soporte que tiene aquí la estructura del empotramiento, entonces esto va a girar. Si esto cae, no es que cae en línea, no es que se desploma toda la viga, sino que sencillamente, como está asegurada aquí, esta viga se va a dar un giro y ahí ocasiona un momento. Entonces aquí vamos a ver las reacciones que hay en X, las reacciones que hay en Y y los momentos, obviamente después que analicemos las cargas, que en este caso es una carga distribuida uniformemente y hoy una carga concentrada. Y cuando la viga es en voladizo, es cuando está apoyada libremente en dos puntos y que tiene uno o los dos extremos que continúan más allá de esos puntos. Voy a salir de aquí para que me lo entiendan mejor en libro. Hablamos de que, a ver, si tenemos aquí, déjenme graficar una columna. Si tenemos aquí una columna, perdón, a ver, si tenemos aquí una columna
¿ok? Y en esa columna yo vengo y conecto una viga, una estructura aquí para que esté en el aire. Esto de aquí es una viga en voladizo. La conecté de aquí. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Que esta viga, dependiendo de la carga, se me vaya hacia acá, ¿verdad? En este sentido. Si se va en este sentido, ¿qué origina aquí? Va a originar aquí, en esto, un momento, ¿verdad? Pero además de ese momento, en esta viga hay fuerzas que van hacia abajo por las cargas. Esta es la carga, pongámosle P. Si hay una carga aquí, significa que esta viga tiene que hacer una reacción aquí, hacia arriba. Esta va a ser la reacción en Y. Pero además esta viga va a tender a moverse en el plano horizontal. Por lo tanto, aquí va a tener otra reacción, que va a ser la reacción en X. ¿Ok? Listo. Esto es lo que pasa. Y cuando, esta es una viga en voladizo, y cuando la viga es con voladizo, que ahí hay una diferencia, es con voladizo cuando yo puedo tener aquí una columna, pero tengo otra columna aquí. Entonces, ¿qué ocurre con la viga? La viga que yo voy a instalar, o bien empieza en una columna y termina en la otra, pero la sobrepasa. O sea, allí queda en voladizo. Pero también puede ser que esté sobrepasando un lado, pero también puede ser que también sobrepase el otro lado. ¿Ya? Entonces, la diferencia aquí da de que esta tiene 2 puntos de apoyo y de acá nomás tiene uno. Entonces, esta es una viga con voladizo y esto de aquí es una viga en voladizo. Ok, regreso nuevamente. Regreso nuevamente a mi diapositiva. Vamos por aquí. Okay. Entonces, ahí tengo la viga en voladizo y viga con voladizo. También tenemos las vigas que son empotradas en un extremo y apoyadas en el otro extremo. Como nosotros podemos ver aquí en este lado, yo la tengo empotrada. Pero en el lado de acá solo está apoyada, solo está encima de la reacción. Entonces, den cuenta que esta viga me va a ofrecer de este lado una reacción en Y, una reacción en X y un momento. 3 reacciones. Y de lado de acá me va a producir una reacción en Y. Porque de aquí, como no está asegurada, solo está apoyada, no me va a ocasionar ni reacción en X ni momento. Entonces, aquí podemos ver nosotros que tenemos P, no se ve la flecha, pero tenemos aquí una carga concentrada y del lado de acá tenemos una carga distribuida. Una viga es empotrada en un extremo y apoyada en el otro y genera 4 reacciones. Es importante que sepan esto, ¿por qué? Porque cuando usted ve las reacciones, solo sabiendo cuántas reacciones tiene, ustedes ya pueden saber qué tipo de viga es. ¿Ok? Entonces, toda viga empotrada en un extremo y apoyada en el otro extremo son 4 reacciones. Ahora viene aquí esta viga que está empotrada en ambos extremos de ese encuentro. Como está en ambos extremos, de un lado produce el giro, que es el momento, la reacción en X y la reacción en Y, pero del otro lado hace exactamente lo mismo. La reacción en X, la reacción en Y y el momento. Entonces, ¿cuántas reacciones tengo aquí? Tengo por el lado izquierdo 3 y por el lado derecho 3 más, 6 reacciones. Entonces, cada vez que nosotros veamos una viga que tiene 6 reacciones, ya sabemos que está empotrada en los 2 extremos automáticamente. Ahora, al estar empotrada en ambos lados, y al tener 6 reacciones, eso la hace estáticamente indeterminada, porque en realidad no podemos determinar esa viga hasta no calcularla. La viga continua es una viga que tiene más de 2 apoyos.
O sea, de tres apoyos en adelante. Por ejemplo, si vemos en nuestra casa las vigas, y hay 1, 2, 3, 4 columnas, y la viga es la misma desde donde empezó la primera columna hasta donde se acaba la otra columna, entonces estamos hablando de vigas continuas. Entonces, aquí lo estamos graficando, tenemos un apoyo empotrado, tenemos un apoyo móvil y tenemos otro apoyo móvil. Todos los apoyos nos van a dar de ley una reacción hacia arriba en Y para contrarrestar la carga que tiene en un lado y la carga que tiene en el otro lado. Puede haber más carga o puede haber menos carga, eso no es el problema. Pero solo de donde está empotrado me va a hacer una reacción en Y. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que esta viga me ofrece 4 reacciones. ¿Ya? Entonces, tiene más de 3 apoyos y tiene 4 reacciones. Entonces, por eso, eso es lo que la hace estáticamente indeterminada. Obviamente que para resolverla se necesita suplementar las ecuaciones de la estática con otras ecuaciones conocidas, como la ecuación de los 3 momentos, como la ecuación del método Laborgi, como podemos utilizar Euler, y bueno, y todas esas cosas que ustedes ya han visto en física. Ahora que ya vimos las cargas y ya vimos las vigas, veamos los tipos de apoyo. ¿Qué cosa es un apoyo? Los apoyos son los que ejercen fuerza externa sobre la viga llamada reacción. Y hay 3 tipos de apoyo. El apoyo móvil, el apoyo fijo y el apoyo empotrado. ¿Okay? Vamos a ver uno por uno. Hablamos de un apoyo móvil. Aquí está el grafiquito, lo tuve que hacer con pluma porque no lo tenía en la diapositiva. El apoyo móvil, ya les indiqué al inicio de la clase que se representa con un círculo sobre una base, ¿verdad? Este apoyo, como es un círculo, solo puede tener, soportar fuerzas perpendiculares, o sea, fuerzas que vayan totalmente verticales hacia abajo. Es por eso que en todos los gráficos anteriores que vimos, donde hay un apoyo móvil, solo hay reacción en Y, porque solo hay fuerzas hacia arriba. O sea, como el peso es hacia abajo, la reacción va a ser hacia arriba. ¿Ok? Entonces, el apoyo móvil solo puede soportar fuerzas perpendiculares a la superficie de contacto. Esas fuerzas siempre van a ser verticales. Y esto, como solo son fuerzas verticales, entonces no va a haber momento, porque no va a haber ningún giro para ningún lado. Cuando hablamos de un apoyo fijo, estamos hablando de una articulación que puede soportar fuerzas tanto en X como en Y. Por ejemplo, antes que le hacía el apoyo empotrado, el apoyo fijo, el apoyo empotrado, tiene fuerza en X y en Y. Y para nosotros calcular la reacción que hace en X y la reacción que hace en Y, nosotros podemos sacar la resultante vectorial de tal manera que sepamos hacia dónde se está haciendo la fuerza, cuántos grados tiene la fuerza de aplicación y su valor. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí se forman 2 triángulos y prácticamente esta resultante viene a ser la hipotenusa de cualquiera de los 2 triángulos que tienen la misma medida. Entonces vamos a calcular R de acuerdo a RY y a RX. RX la vamos a calcular siempre con el coseno, con R por el coseno del ángulo y Y a R por el seno del ángulo. Y cuando los apoyos son empotrados, significa que soporta cualquier dirección y además soporta cualquier giro. Por eso, esto de aquí en el giro puede inclinar. Entonces, vamos a tener reacciones en X, vamos a tener reacciones en Y y vamos a tener momentos. Para simplificar las cosas, cuando el apoyo es móvil, solo hay reacciones verticales. Cuando el apoyo es fijo, vamos a tener reacciones en X y en Y. Y cuando el apoyo es empotrado, vamos a tener reacciones en X, reacciones en Y y momentos. De esta manera lo podemos distinguir fácilmente y de esta manera lo podemos calcular. Ok, chicos, esta era lo que yo quería explicarle. De todas maneras, para que sea un tema más claro, le voy a colgar la diapositiva voy a colgar la diapositiva en el panel
de Classroom para que ustedes puedan pegarle una chequeadita, leerlos y en determinado momento esto llega a crearle alguna confusión, porque lo que verdaderamente nos va a confundir es cuando nosotros hagamos las combinaciones, cuando pongamos que la carga es trapezoidal, que cuando pongamos que la viga es empotrada en un extremo y apoyada en el otro, que cuando vamos a poner de que la viga es estáticamente determinada o es estáticamente determinada, cuando le ponemos 2 o 3 cargas y las cargas son diferentes y entonces tenemos que calcular cada una de las cargas para ver cuánto va a soportar esa viga y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener que hacer ejercicios al respecto. Ahorita yo solo quería explicarle para que estuviera clara la idea de lo que es una estructura. Ya les dije para los que llegaron tarde que en el aula de clase les dejé un material que deberían ver para que vayan conceptualizando cada una de las temáticas que incluye este capítulo. Y por lo que yo le presenté, quiero que cualquier tipo de preguntas que tengan, por favor, yo estoy aquí a las órdenes para responder. Profesor, en una viga puede haber todos los casos que vimos recientemente. Todos los tipos de cargas, sí. ¿Los casos de qué? O sea, digo, eso es exacto, las cargas, todas las... Apoyos también, pero una viga, no puede haber todos los tipos de viga en una viga. O sea, una viga es de un tipo, y ese tipo puede tener todos los tipos de cargas, puede tener 3, 4, 5 cargas y todas diferentes, y puede tener algunos tipos de apoyos también diferentes. Puede tener apoyo fijo, apoyo móvil o apoyo empotrado. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer, chicos? Bueno, si no hay preguntas, entonces yo voy aquí a dejar de grabar para poder conversar sin que eso quede evidenciado en las grabaciones. Voy a tener la grabación para pasarla a sus compañeros.